Observa esas expresiones, los gritos, el llanto, personas desmayándose ante la simple presencia de un hombre. I knocked on the window, right? And he waved at me and he said, hello, I can't believe it! He waved at me! I saw him! I saw him! Esta es la historia de un artista, o mejor dicho, el artista. Pero también es el relato de un joven que, sin buscarlo, terminó dominando el planeta y redefiniendo las reglas de la industria para siempre. Michael Jackson no fue solo un cantante, fue la anomalía cultural más grande de la era moderna, un fenómeno que empujó a nuestra especie hasta su límite neurobiológico. Pero este nivel de gloria no fue gratuito. Ser el centro de gravedad del mundo tiene un costo, un desgaste brutal que comenzó en su infancia y terminó por quebrarlo por dentro. Déjame contarte los secretos científicos que se esconden detrás de la figura de Michael Jackson. Vamos a entender cómo logró vencer a su propia biología para ser recordado por siempre como el indiscutible rey del pop. Michael Joseph Jackson nació en un pueblo industrial en el norte de Indiana. Creció siendo el octavo de 10 hermanos, hijos de una pareja de clase trabajadora. Su padre Joe Jackson vio algo en el joven Michael que cambiaría la industria del entretenimiento para siempre. Su hijo tenía un don, un talento que para un niño de tan corta edad simplemente no era normal. A los 5 años Michael cantó en un recital de su escuela primaria. Su interpretación fue tan emocional que hizo llorar a los profesores presentes en aquel evento. Mientras los adultos a su alrededor se desmoronaban emocionalmente, la mente del pequeño Michael no registraba nada extraordinario. Para su cerebro en pleno desarrollo, generar ese nivel de impacto no era un don, era simplemente, en sus propias palabras, la forma en la que cantaba en casa. Estaba claro que su destino era secuestrar las emociones de las masas como ningún artista jamás lo había hecho. El cerebro humano evolucionó para compartir gustos con los miembros de nuestras pequeñas tribus en la sabana. 150 relaciones estables es el límite que la ciencia estima que nuestro cerebro es capaz de manejar. Más allá de eso, la mente empieza a fallar y a olvidar vínculos con otras personas. Compartimos gustos con nuestro círculo como un mecanismo de supervivencia. Pero ¿qué pasa cuando tu tribu son cientos de millones de personas obsesionadas con una deidad moderna? Michael Jackson no era un artista, era un ingeniero de masas. Su álbum Thriller superó las 70 millones de copias certificadas y a día de hoy sigue siendo el álbum más vendido de la historia. Su capacidad de unir a cientos de millones de individuos con el poder de su presencia es algo para lo que el cerebro humano no estaba preparado. Michael secuestró el sistema nervioso de millones de personas alrededor del mundo, utilizando ese mismo instinto de tribu que nos mantuvo unidos hace miles de años, pero escalado a un nivel global. Michael brillaba en el escenario no solo por su voz, sino por la magia que hacía en la tarima. Pongámonos en los pies de Olivia, una fanática en un concierto en los años 90. Es la primera vez que Olivia ve a su ídolo en vivo. Ha estado ahorrando todo el año para estar parada en ese lugar. Su cerebro no puede procesar todo lo que ve. Una voz brillante, pasos ejecutados por los mejores bailarines del mundo, un juego de luces que bombardea su retina cada segundo. Su sistema de dopamina está al borde del colapso. Y de repente Michael hace esto. Su cerebro, que ya operaba al límite, no puede procesar lo que acaba de presenciar. La emoción es tan grande que su sistema parasimpático, el encargado de que Olivia duerma como una bebé cada noche, entra en un cortocircuito inesperado. Olivia cae al suelo, se ha desmayado de la emoción, y despierta minutos después intentando descifrar cómo su ídolo acaba de vencer la gravedad frente a 100,000 personas. Eso que Olivia acaba de presenciar no es realmente magia. El truco era una idea brillante que nos muestra cómo el ingenio de Michael Jackson no se limitaba solo a la música. Michael había engañado a Olivia y a otros 99,000 fans con este ilusionismo. Un zapato, o mejor dicho, una patente. Mira lo que pasa si buscamos en los archivos de registro de patentes de Estados Unidos el siguiente número. Este es el diseño patentado del zapato con el que Michael Jackson lograba esta ilusión. Es un mecanismo simple pero sumamente ingenioso. El tacón ocultaba una ranura en forma de V. En el momento exacto de la coreografía, unas pequeñas clavijas metálicas emergían del suelo del escenario. Michael y sus bailarines deslizaban el zapato sobre esas clavijas, anclando sus pies firmemente al piso. Gracias a esto podían desplazar su centro de gravedad a unos imposibles 45 grados, sosteniendo todo el peso de su cuerpo sin caerse. No es casualidad que Michael Jackson se haya convertido en el artista más grande de todos los tiempos. Esta búsqueda constante por impresionar a su público y llevar su arte a lo más alto, no limitándose a lo musical, es lo que hizo que su figura llegara a cada rincón del planeta. La patente de su zapato, encargado de crear la ilusión de la antigravedad, es solo un ejemplo de cómo su mente y su ingenio no solo lo llevaron a dominar el arte, sino también los negocios. Al momento de su muerte, la evaluación de sus activos superaba los $1,000 millones, creando un imperio que monopolizó el sector a nivel global. Michael no se limitó a vender discos dentro de la industria del entretenimiento, él compró la industria desde adentro. La mayoría de nosotros vemos a Michael Jackson como un genio del arte, y está claro que lo era. No se llega a donde él llegó a base de puro marketing, pero creo que es fundamental hablar de una faceta que pocas veces se menciona:
su brutal inteligencia para los negocios. What is your financial situation? I'm in an incredible financial situation. I just wrote somebody a check for $500 million. A lo largo de su carrera, Michael tuvo que superar innumerables barreras debido a los muros que la propia industria imponía a los artistas negros durante gran parte del siglo XX. Black musicians are complaining that they are being left out of the video market, specifically the music, television, cable operation. Y eso es precisamente lo que hace que su historia corporativa sea aún más impresionante. Logró monopolizar la industria con todo el sistema en su contra. En 1983, el costo promedio de un video musical en cinta magnética, que era el estándar indiscutible de la industria, rondaba los $50,000. Las productoras y disqueras solían ver estos videos simplemente como clips promocionales baratos para vender más discos. Estas cintas tenían esa textura granulosa típica de la televisión ochentera, imágenes planas, colores lavados y sin mucha definición. La música es para los oídos, no para los ojos. Era la creencia corporativa de aquel entonces. Pero ese mismo año, cuando Michael empezó a grabar los videoclips de su álbum Thriller, entendió que la experiencia del espectador no debía limitarse solo al oído. Fue entonces cuando decidió realizar la apuesta artística más grande de su carrera: grabar usando cámaras cinematográficas, específicamente en celuloide de 35 milímetros, el estándar absoluto de Hollywood. Cuando Michael y el director John Landis presentaron el presupuesto de $500,000 para un simple video musical, los ejecutivos de CBS y Sony se rieron en su cara. Y a ver, su reacción era completamente entendible. Solo imagina esto. Es como si un artista de hoy en día exigiera utilizar una cámara IMAX, la misma que usó Christopher Nolan en Oppenheimer, para grabar un videoclip de 3 minutos que el público va a ver en un celular con la pantalla estrellada. Desde un punto de vista corporativo es una condena financiera. Ninguna disquera actual aprobaría el presupuesto para alquilar cámaras IMAX solo para un video de YouTube. A sus ojos era un desperdicio total de dinero. Pero eso es precisamente lo que hace que esta apuesta sea una genialidad. Porque aunque los televisores de tubo de la época jamás podrían reproducir esta resolución, Michael estaba pensando a futuro. El tiempo le dio la razón. Obligó a la industria a cambiar la cinta magnética barata por el celuloide. Mientras el 95% de los videoclips de sus contemporáneos están condenados a verse borrosos en 480p para toda la eternidad, los cortometrajes de Michael capturaron tanta información óptica que hoy pueden escanearse en resolución 4K nativa. Solo él tuvo la visión para hacer que su arte fuera realmente atemporal. Fascinante cómo operaba la mente de este genio, ¿verdad? Hago una pausa rapidísima. Estructurar, investigar y animar las escenas de estos documentales lleva decenas de horas de trabajo. Si valoras este rigor analítico, el mayor apoyo que le puedes dar al proyecto es dejar tu me gusta y suscribirte ahora mismo. Cada interacción le avisa al algoritmo que aquí estamos, creando contenido que vale la pena. Pero bueno, prometo no interrumpir más. Volvamos a la sala de juntas de Michael. Viajemos al 10 de agosto de 1985. Michael Jackson compra el catálogo musical de ATV Music Publishing por $47.5 millones en efectivo. Esta compañía controlaba los derechos de publicación de 4,000 canciones, incluyendo 251 éxitos de los Beatles. Esta adquisición no fue un capricho costoso, fue un golpe sobre la mesa en Wall Street. Superó en la subasta titanes corporativos, incluso al propio Paul McCartney. Sus contadores y asesores le rogaban que diera marcha atrás, advirtiéndole que esta jugada representaba un salto al vacío que podía llevarlo a la bancarrota. Y una vez más, como casi siempre en su carrera, le demostró a todo el mundo qué tan equivocados estaban. Ese catálogo se convirtió en la base de la empresa Sony ATV Music Publishing. A lo largo de las décadas generó cientos de millones en ingresos pasivos, y cuando sus herederos finalmente vendieron su participación a Sony en 2016, la transacción se cerró en $750 millones. Esa sola firma en el 85 fue el escudo financiero que lo mantuvo a flote durante las fuertes crisis legales y de liquidez en la recta final de su vida. Sin esa visión, su imperio habría colapsado en los años 2000. El hombre que tan solo unos años antes había sido rechazado por MTV debido a las barreras raciales contra los artistas negros, terminó poniendo a toda la industria a sus pies. Diseñó un monopolio perfecto que tan solo desde su muerte en 2009 ha generado más de $3.500 millones en ingresos a sus herederos. Durante los siguientes años, Michael seguirá llegando a niveles cada vez más altos. Los éxitos no paraban de tocar su puerta. Grammys, récord Guinness, contratos multimillonarios. Michael había pasado de ser aquel niño pequeño cantando en el recital de su escuela a convertirse en el centro gravitacional del mundo. Todo parecía ir bien, pero detrás de esa máscara se ocultaba un oscuro secreto. Un hombre roto por dentro. ¿Recuerdas a ese señor que mencionamos en el inicio del video? Joe Jackson, su padre. Él es el hombre que puso a Michael en el foco mediático. Era un hombre visionario. Supo ver el potencial de su hijo antes que nadie en el mundo. Era un gran negociador, un gran manager, pero definitivamente no fue un buen padre. Joe era un perfeccionista absoluto. Según los relatos del propio Michael, se sentaba en una silla con un cinturón en la mano, observando detenidamente cómo sus 5 hijos ensayaban todo tipo de rutinas y canciones. Michael sentía que cada vez que tocaba ensayar estaba bailando por su vida. En la mente de un niño
niño de apenas 5 años esto generó un trauma inmenso. Su cerebro literalmente se cableó para asociar la perfección absoluta y el trabajo incesante con la supervivencia física y emocional. Michael no sabía cómo apagar la máquina, ya que desde pequeño creció en un entorno hostil que lo castigaba por detenerse. Y es que los números de esa época son realmente escandalosos para un niño. Desde que su antigua disquera Motown Records tomó el control del grupo familiar en 1969, cuando Michael tenía apenas 11 años, fue obligado a grabar un total de 14 discos antes de cumplir la mayoría de edad. Estamos hablando de 14 álbumes en 5 años y medio, un promedio de 2.5 discos por año. Todo esto acompañado de múltiples giras nacionales, ensayos exhaustivos, entrevistas de televisión y, por supuesto, los golpes de su padre si el joven Michael tropezaba en una coreografía. Michael Jackson no tuvo una niñez estable. La caótica vida de artista lo persiguió por el resto de su vida. Todo esto moldeó la personalidad del Michael adulto. Una guerra constante entre recuperar su infancia perdida y superar los límites de la industria del entretenimiento. Más discos de diamante, más giras, más premios, más récords, más seguidores, más dinero, siempre más. En la mente de Michael su propia imaginación era el límite que más detestaba. I'm just never satisfied with what I do creatively, you know. I just regret the limitation of my own imagination. Pero la presión de ser el centro del mundo es algo para lo que nuestra biología jamás estuvo preparada. El colapso emocional ya era inminente y todo comenzó años antes, en 1984, con un accidente tan brutal que lo dejaría con secuelas permanentes. Este es realmente el punto de quiebre en la vida de Michael. Es el 27 de enero de 1984. Michael Jackson se encuentra grabando lo que sería su primer gran campaña publicitaria para Pepsi. Es un día más en la oficina. La marca alquiló el Shrine Auditorium de Los Ángeles para grabar un spot donde Michael simularía estar en un concierto en vivo. Nada nuevo para él. Mientras baja unas escaleras cantando, un juego de pirotecnia debe activarse de manera espectacular a sus espaldas. Pero algo falla. En la sexta toma de la grabación, los explosivos se activan una fracción de segundo antes de lo previsto. Una chispa alcanza directamente su cabello, el cual estaba cubierto de todo tipo de productos químicos inflamables. Su cabeza empieza a arder, pero él sigue bailando. La adrenalina del momento no le permite notar nada. Sin embargo, todos en el auditorio ya saben que algo ha salido fatal. Un grupo de seguridad se abalanza sobre él y lo derriban para extinguir las llamas. A partir de ese segundo exacto, la vida de Michael cambió para siempre. Michael fue sometido a dolorosas cirugías reconstructivas por quemaduras de segundo y tercer grado, pero el daño físico ya estaba hecho. El cuerpo humano tiene alarmas de dolor para indicar que el sistema debe detenerse, pero ante el mundo Michael no era un humano, era un monopolio corporativo y este no podía detenerse. Para poder camuflar el dolor de las lesiones y seguir cumpliendo con su monstruosa agenda y sus giras mundiales, los médicos le recetaron analgésicos demasiado potentes. Es en este punto de la historia donde los medicamentos químicos secuestran al rey del pop, una dependencia que lo acompañaría desafortunadamente hasta su último aliento. Para 1993, casi 10 años después del incidente, la presión lo desborda. Michael se ve obligado a cancelar abruptamente la mitad de su gigantesco Dangerous World Tour. Su cuerpo no puede más. No es solo el cansancio acumulado de 3 décadas de carrera ininterrumpida. En un anuncio público, Michael admite ser incapaz de continuar debido a su adicción a los analgésicos y confirma su ingreso a una clínica de rehabilitación. Lo que hacía Michael Jackson fuera y dentro de los escenarios no era de este mundo, pero su biología lamentablemente sí lo era. Al final, por más que logres vencer las leyes de la física en los escenarios o domines los contratos millonarios en Wall Street, no puedes negociar con los límites del cortisol, la privación de sueño y el sistema nervioso central. Ser el centro de atención de la humanidad entera es una carga biológica que sencillamente ningún cuerpo puede soportar. El 25 de junio de 2009 Michael Jackson parte de este mundo. La causa, una intoxicación por analgésicos. Pero no cualquier analgésico, propofol y benzodiazepinas. El propofol no es un analgésico convencional, ni una simple pastilla para el insomnio. Es un medicamento utilizado únicamente en los quirófanos, para inducir y mantener el coma artificial en pacientes que van a ser sometidos a una cirugía mayor, porque literalmente apaga el sistema nervioso. El cerebro de Michael había perdido por completo la capacidad de conciliar el sueño de forma natural. Su insomnio era tan severo que su médico personal, Conrad Murray, le administraba este anestésico en su propia habitación solo para apagarlo y simular que descansaba. Michael a menudo se refería a este líquido blanco como mi leche. El día de su muerte, internet no pudo soportar el tráfico. Las búsquedas con su nombre fueron tan altas que el algoritmo de seguridad de Google asumió que estaban sufriendo un ataque masivo y bloqueó los resultados durante 30 minutos. Los servidores de Twitter colapsaron temporalmente. Wikipedia reportó casi 1 millón de visitantes en su biografía en una sola hora, causando la caída de sus servidores. Está claro que el alcance mediático de Michael Jackson era algo que la humanidad jamás había presenciado, y el día de su desafortunado fallecimiento quedó muy claro. Creo que la grandeza artística de Michael Jackson recae en que logró todo lo que logró en una era análoga.
Hoy en día los artistas cuentan con plataformas de distribución globales como Spotify o Apple Music, y sin embargo sigue ostentando récords que muy probablemente jamás se superarán. Thriller sigue siendo el álbum más vendido de todos los tiempos, con más de 70 millones de copias certificadas. En la era de Spotify la gente ya no va a las tiendas a comprar discos físicos. Para que un artista actual iguale ese volumen a través del streaming, la RIA ha calculado que necesitaría generar aproximadamente, atentos, 105 mil millones de reproducciones. Ningún álbum moderno está remotamente cerca de esa cifra. Lo siento, Benito. No hay forma científica de saber el alcance que tendría Michael Jackson hoy en día con todas esas herramientas digitales, pero gracias a distintos estudios de mercado podemos hacernos una idea. A día de hoy que grabo este video, Justin Bieber es el artista más popular de Spotify, con poco más de 142 millones de oyentes mensuales. Este es el techo de cristal de la plataforma, con un mercado muy segmentado. Vemos cómo la mayoría de sus oyentes provienen únicamente de países de habla inglesa. Si tomamos el nivel de popularidad multicultural que Michael logró en 1983, siendo literalmente número 1 simultáneo en casi todo Occidente, África y Asia sin internet, y lo proyectamos en la infraestructura digital actual, matemáticamente superaría ese techo de cristal. Esto es debatible, repito, pero algunas estimaciones lo sitúan muy fácilmente por encima de los 200 millones de oyentes al mes, y creo yo que esta estimación es muy conservadora. Michael alcanzaría holgadamente esos números, no por ser más popular hoy, sino porque su nivel de popularidad global simplemente no se ha vuelto a repetir. Gracias a todos los que llegaron hasta aquí. Si eres nuevo puedes suscribirte por aquí para apoyar este proyecto y permitirme traer más contenido de este tipo. Déjame en los comentarios tu opinión acerca de este genio. Yo soy Diego y nosotros nos vemos por aquí en el siguiente video. Chao.